Dios los bendiga a todos. Hoy, estoy aquí para compartir el poderoso testimonio de un amigo que, durante su experiencia, no vio a muchos cristianos en el cielo. Sin hacer ningún cambio, estoy compartiendo sus palabras exactas con ustedes. Cada vez que cerraban los ojos, sentían un malestar que no los abandonaba. Habían estado buscando algo toda su vida, pero no sabían realmente lo que era. Sus días se mezclaban unos con otros, la misma rutina de siempre, mientras ese vacío interior parecía crecer en el exterior. Su vida parecía bastante buena, tenían trabajo, un gran círculo social y una familia que les quería. Algunas personas incluso decían que lo tenían todo, pero en su interior había un vacío, como si faltara una pieza, y nada de lo que hacían parecía llenarla. Al crecer, provenían de una familia muy religiosa. Rezar e ir a la iglesia todos los domingos eran cosas normales. Pero ya de niños sentían que les faltaba algo. Su fe nunca les aportó esa profunda sensación de paz de la que tanto oían hablar. A medida que crecían, se cuestionaban más su fe y acabaron alejándose de ella. Perdieron esa conexión con Dios y la fe se convirtió más en una rutina que en algo significativo. Seguían haciendo algunas cosas por costumbre, pero en el fondo buscaban algo real, algo que les hiciera sentir que realmente pertenecían a algo. Para llenar ese vacío, se lanzaron a trabajar. Perseguían el éxito, el respeto y el poder, pensando que si escalaban posiciones y se ganaban una buena reputación, por fin se sentirían en paz. Y sí, durante un tiempo, los logros y el reconocimiento les hacían sentirse felices. Pero al final del día, cuando estaban solos en su habitación, ese vacío seguía ahí, más fuerte que nunca. Se quedaban tumbados preguntándose, ¿qué más quieres? ¿No es esto suficiente? Pero la respuesta no llegaba nunca. Entonces, un día, cuando volvían a casa del trabajo, sintieron de repente un intenso dolor en el pecho. Apenas podían respirar y todo a su alrededor empezó a desvanecerse. Su corazón se aceleraba como si estuviera a punto de desfallecer mientras sus ojos se volvían pesados con su última pizca de consciencia. Recuerdan que pensaron, quizá esta sea mi única oportunidad de entender por qué ese vacío dentro de mí nunca desapareció. Lo siguiente que sintieron fue esa nada profunda y oscura que los arrastraba. Nunca habían sentido la muerte tan cerca, pero, por extraño que parezca, no tenían miedo. Se sentían más como rendirse, dejarse llevar. Todo lo que habían perseguido durante toda su vida, el éxito, la validación, de repente les parecía tan lejano, tan inútil. En ese momento, en la oscuridad, mientras intentaban comprender por qué se habían perdido lo importante, su mente se desconectó. Cuando abrieron los ojos, estaban flotando, en la esquina de una habitación, mirando hacia abajo. Allí estaba su cuerpo tendido en la cama. Eran ellos, pero tampoco lo eran. Tenían la sensación de estar mirando a un desconocido. Pero, vaya, por fin se habían liberado, sin dolor, sin miedo, sin el peso de la ansiedad que llevaban encima. Sentían el cuerpo como una pesada carga que habían arrastrado toda la vida y que ahora había desaparecido. Por primera vez, se dieron cuenta de que su verdadero yo no estaba en ese cuerpo. Todo a su alrededor era tan claro. Toda la habitación parecía brillar con aquella luz tenue y extraña, y podían ver detalles que nunca habrían percibido de otro modo, la textura de las paredes, los pequeños arañazos de los muebles e incluso el polvo que flotaba en el aire. Sus sentidos se agudizaron, como si ya no vieran con los ojos, sino con algo más profundo, algo en el alma. Esta nueva forma de ver las cosas era asombrosa pero, sinceramente, un poco desconcertante. Todo lo que creían saber sobre el mundo de repente les parecía diferente. Todas las cosas que solían preocuparles, el dinero, el estatus, el éxito, parecían tan superficiales, casi ilusiones. Nada de eso importaba aquí, y nada de eso parecía estar ligado a ellos. Simplemente había desaparecido. Entonces, de la nada, sintieron una atracción desde fuera de la habitación. Era como si una mano invisible les guiara suavemente hacia adelante, casi invitándoles a lo desconocido. La atracción era tan fuerte que resistirse ni siquiera era una opción, así que se dejaron llevar. Se deslizaron a través de las paredes, dejando atrás la habitación. Toda la ciudad parecía tranquila, casi de ensueño, como una noche tranquila sin estrellas. Sin embargo, de alguna manera, podían sentir un significado más profundo detrás de todo. Incluso las tenues luces de la calle parecían resonar como una suave canción.
Cuanto más se alejaban del ruido de la ciudad, más sentían que todo el peso de su vida se desvanecía. Todo el estrés y las cosas que les atenazaban se desprendían, y allí estaban, flotando con esta increíble semejanza. Por primera vez, se sentían totalmente libres, libres de su cuerpo, libres de todas esas limitaciones. Era como un alivio que nunca habían sabido que fuera posible. Pero incluso en aquel vacío de paz, algo no encajaba. Se dieron cuenta de que había una pequeña sensación de arrepentimiento, algo inacabado o incompleto que les acechaba. Era como si se hubieran perdido algo importante, algo que no habían comprendido del todo en vida. Les golpeó como una verdad que habían estado ocultando, incluso a sí mismos. Mientras vagaban por ese espacio infinito, empezaron a recordar su vida. Comenzaron a darse cuenta de que siempre habían estado patinando en la superficie, sin profundizar realmente. Estaban tan enfrascados en perseguir el éxito material, los subidones rápidos y la felicidad temporal, que habían ignorado el vacío interior, sin cuestionarse nunca el verdadero propósito de todo aquello. Entonces, justo cuando estaban sumidos en sus pensamientos, una luz suave y reconfortante apareció frente a ellos. Podían sentir su calidez, como si les tendiera una mano con amor y aceptación. Todas sus preocupaciones, remordimientos y decepciones se desvanecían en aquel resplandor. Aquella luz, en medio de toda aquella oscuridad, les llamaba a casa. Era como si por fin hubieran encontrado el sentido que les faltaba y la esperanza volviera a brillar en su interior. Se dejaron llevar hacia ella, sintiendo una profunda y pacífica rendición. Al acercarse a la luz, se dieron cuenta de que era como una puerta que esperaba mostrarles su verdadero yo. Esto era solo el principio, y sabían que estaban a punto de emprender un viaje hacia su interior. La luz irradiaba una calidez que podían sentir en su interior. Era como si formaran parte de ella. Entonces, de repente, notaron una presencia a su lado. Esta presencia captó toda su atención. Sus ojos brillaban con una sabiduría y un amor ilimitados. Los miraba con tanta calma, con tanta familiaridad que supieron sin duda que era Jesús. Pero Jesús no se parecía a ninguna imagen que hubieran visto de ellos. Su rostro era tranquilo, gentil, demasiado puro para parecer humano, y su voz era un suave susurro que parecía resonar desde lo más profundo de su ser. Este viaje es para que te entiendas a ti mismo, dijo Jesús, y cada palabra les pareció grabada en el alma. Por un segundo, se sintieron afortunados de que estuviera a su lado, pero luego les invadió una profunda vergüenza. Todo el peso de su vida en faltas, miedos, remordimientos empezó a amontonarse sobre sus hombros. Cuando Jesús les dijo que iban a mostrar su vida, sintieron una sacudida de vacilación. Pensaron, si van a mostrarme todos mis errores, la gente a la que hice daño, las veces que aparté la vista de las oportunidades, ¿cómo podría soportar ver eso? Pero al estar con Jesús, sabían que no podían esconderse. Todo tenía que salir a la luz. Apareció la primera escena, un recuerdo de su infancia. Sus padres les miraban con amor y, sin embargo, sentían que su amor no era suficiente. Querían más, incluso con pequeñas rabietas. Al observarse a sí mismos, se dieron cuenta de cuánto daban por sentado, cuánta paciencia y amor les mostraban sus padres. Su guía les dijo suavemente, cada acto de amor es un regalo. No valorar el amor es el primer paso para perderlo. Luego pasaron a la adolescencia. Volvieron a verse a sí mismos en el instituto, completamente enfrascados en perseguir la popularidad, intentando encajar en lo que los demás esperaban. Hubo un momento en que se vieron a sí mismos rompiendo la confianza de un amigo, incluso humillándolo solo para quedar bien delante de los demás. Entonces pensaban que la popularidad lo era todo, pero ahora podían ver todo el dolor y la decepción en los ojos de su amigo, tan claros como el agua. Jesús dijo en voz baja, el deseo de exaltarse a sí mismo abre la puerta para menospreciar a los demás, y en ese momento, tuvieron que afrontarlo. Habían sido egoístas, incluso arrogantes. A continuación, se encontraron con un recuerdo de su vida laboral, una época en la que estaban desesperados por conseguir un ascenso. En realidad, habían socavado a un compañero, haciéndole perder algunas oportunidades para poder ascender. En lugar de ser útiles, les estaban frenando, viendo el dolor y la inseguridad en la cara de su colega. Ahora los golpeó con fuerza. Jesús no dijo nada esta vez, pero su mirada lo decía todo. Darse cuenta de hasta qué punto habían dejado que la ambición lo eclipsara todo les sacudió profundamente.
luego se volvió aún más personal, afloró un recuerdo de la enfermedad de sus padres. En lugar de pasar tiempo con ellos, se dedicaron a trabajar, convencidos de que el éxito profesional era lo más importante. Jesús los miró y les dijo: el amor requiere no solo estar, sino existir juntos. Aquello dio en el clavo. Comprendieron que el valor real de esos momentos no consistía solo en saber con quién estaban, sino en estar realmente a su lado. A medida que iban llegando los recuerdos, vieron cómo cada pequeña elección, cada acción que habían tomado, formaba una cadena que moldeaba su vida. Cada decisión dejaba su huella, no solo en ellos, sino en todos los que les rodeaban. Al reproducir los recuerdos, se dieron cuenta de hasta qué punto sus decisiones afectaban a sus seres queridos, el peso de saber que se habían descuidado a sí mismos y a sus seres más cercanos. Les dolía ver todo esto. Empezaron a ver un patrón: sus elecciones estaban motivadas principalmente por las mismas cosas, el beneficio material, la satisfacción rápida, la felicidad superficial. Se habían quedado atrapados en esas metas superficiales, volviendo siempre a los mismos errores. Pero al estar allí con Jesús, sintieron que realmente tenían la libertad de romper esos patrones, de tomar mejores decisiones desde el principio. Era como si Jesús les hubiera estado guiando, dándoles oportunidades para crecer, pero ellos nunca las habían visto. Entonces les surgió esta pregunta: ¿por qué no pude ser mejor persona? ¿Por qué me quedé tan cerca de la superficie, ignorando la profundidad de mi propia alma? Estos pensamientos les carcomían. Mientras miraban a Jesús a la cara, Jesús se encontró con su mirada con calma y amorosa comprensión. Esta vida es para que aprendáis, les dijo Jesús, y cada lección os acerca al amor o os aleja de él. La escena final mostraba una noche que habían pasado solos, sintiendo ese familiar vacío. Recuerdan que se retiraron a su habitación, inquietos, y con Jesús a su lado, por fin lo entendieron. La razón de ese vacío la habían arrastrado toda su vida. Habían estado viviendo sin amor verdadero ni ningún deseo de entregarse de verdad. La mayor parte de su vida había sido impulsada por el miedo, la ansiedad, el egoísmo. Habían descuidado su espíritu. Cuando terminó aquella primera visión, algo cambió en lo más profundo de su ser. Se dieron cuenta de que cada arrepentimiento que tenían hacia sí mismos y hacia los demás era en realidad una lección. Las últimas palabras de Jesús resonaron en su mente: la única manera de aprender es reconocer tus errores y esforzarte por superarlos con amor. Entonces, mientras flotaban en la luz, todo volvió a cambiar. Esta vez, no solo veían su propia vida, se les mostraba algo mucho más grande. Jesús estaba con ellos, y de repente se encontraron dentro de una increíble red de vidas interconectadas, una especie de mapa que se extendía a través del tiempo, donde las elecciones de las personas entraban y salían de las vidas de los demás, creando efectos dominó a través de las generaciones. Ante ellos, una familia normal, padres e hijos, vivía una vida sencilla. El padre decidió cambiar de trabajo, y esa decisión desencadenó una reacción en cadena. Cambió todo: a qué colegio iban los niños, qué amigos conocían, incluso la comunidad en la que crecieron. El camino de cada niño se ramificó a partir de esa decisión, llevando a uno a convertirse en científico y a otro en profesor, lo que repercutió en miles de estudiantes. Era increíble ver cómo una pequeña decisión podía moldear el futuro de toda una comunidad. Luego vieron a un grupo de amigos, gente corriente que se había conocido en la universidad y que había permanecido unida a lo largo de los años. Se habían apoyado y animado mutuamente en todas las etapas de la vida. De algún modo, este vínculo se convirtió en algo más grande y con el tiempo, su amistad despertó una idea que los convirtió en una especie de organización. Empezaron a inspirar a su comunidad, marcando una verdadera diferencia. Las palabras de aliento de un amigo o las acciones de apoyo de otro les llevaron a algo que acabó cambiando vidas. Pudieron ver cómo cada elección de estos amigos repercutía no solo en sus vidas, sino también en las de muchas otras personas conectadas con ellos. A medida que retrocedían, la red de vidas se iba complicando. Dentro de esta red, había puntos críticos, nodos en los que grandes decisiones habían dado forma a sociedades, incluso a naciones enteras. En momentos cruciales de la historia, algunas personas habían tocado sin saberlo esos momentos, desencadenando cambios que se propagaron por todas partes. Una escena mostraba a un líder que elegía la paz en un momento en que su comunidad estaba al borde de la guerra. Su decisión evitó que miles de personas, tal vez incluso generaciones, experimentaran los horrores del conflicto.
Pensaron en lo diferente que sería el mundo si ese líder hubiera elegido el camino de la violencia, y en cómo el trauma repercutiría en las familias y las sociedades mucho tiempo después. Otra escena mostraba a un joven revolucionario que se arriesgaba a movilizar a la gente en favor de la justicia, arrastrando a otros con su valentía. Sus esfuerzos acabaron por instaurar un orden más justo en su comunidad, y no se detuvieron ahí, su valentía inspiró a otros en todo el mundo a defender también sus derechos. Fue impresionante ver cómo la valentía de una persona podía desencadenar algo mucho más grande. En cada escena se hacía patente esta verdad: las personas, las familias, los líderes y los amigos están todos entretejidos en este enorme tapiz, como los hilos de una telaraña. Les asombró ver cómo incluso las decisiones más pequeñas pueden tener la fuerza suficiente para transformar la sociedad. Era alucinante ver cómo una simple acción o una conversación casual podían cambiar el destino de una comunidad. Jesús permaneció en silencio, dejándoles asimilarlo todo. Se dieron cuenta de que cada elección no solo afectaba a su vida, sino también al crecimiento espiritual del mundo que les rodeaba. Una persona que elige la bondad, el amor o la justicia puede influir en toda una comunidad. Cada pequeña elección da forma a nuestro futuro, cada amistad, cada discusión. Todo pasa a formar parte de esta estructura mayor. En la escena final, vieron esta red que cubre el mundo, cientos de puntos conectados. Algunos brillaban con intensidad, otros no tanto. Los puntos brillantes marcaban los momentos en que la humanidad se inclinaba hacia la bondad, mientras que los puntos oscuros mostraban los momentos en que la gente elegía el egoísmo, la injusticia o la ignorancia. Entre todos estos puntos, la dirección que toma la humanidad depende de las elecciones que hacemos como individuos y comunidades. Mientras les guiaba a través de esta vasta red, Jesús dijo: ninguna decisión afecta solo a quien la toma. Cada decisión puede plantar semillas de amor o de odio. La humanidad está ligada a una red. Esta red determina la dirección que tomamos colectivamente. De repente, se encontraron en un lugar nuevo, diferente de todo lo que habían visto antes. Había un vacío infinito lleno de millones de haces de luz que salían de la Tierra y se entrelazaban formando una compleja red. Cada rayo representaba una vida humana, que se estiraba, se doblaba y cambiaba con el tiempo. Cada hilo contaba una historia, un viaje de elecciones, creencias, acciones y experiencias. Los colores de estos hilos les llamaban la atención. Algunos eran de un blanco puro, brillante y claro, como el reflejo del amor, la compasión y la bondad en la vida de una persona. Otros se oscurecían hasta volverse grises, marrones o incluso negros, representando el egoísmo, la codicia y las decisiones tomadas desde el odio. Los colores mostraban los caminos que cada alma había tomado y cómo las decisiones de la vida la habían moldeado. Jesús observó atentamente estos hilos. Cada persona pinta su alma con las elecciones que hace. Los que viven con amor, lealtad y desinterés mantienen su alma pura, pero los que se dejan dominar por el egoísmo, el odio o la ambición se alejan de esta luz. Al mirar los colores, se estremecieron. La mayoría de los hilos eran de color gris oscuro o negro. Les llenó de profunda tristeza ver cuánta gente se había alejado tanto del verdadero amor y la bondad. La mayoría de las vidas parecían perdidas en caminos egocéntricos a pesar de formar parte de este todo mayor. De repente, el hilo se dividió en dos caminos principales, casi como si una fuerza invisible tirara de ellos. Por un lado, los hilos de un blanco puro se volvieron dorados, fluyendo hacia arriba en una tranquila y fina corriente hacia el cielo. Cada hilo arrastraba esta onda tranquila y suave, como si hubieran encontrado su lugar definitivo. Esta corriente dorada ascendía con sagrada tranquilidad. Al otro lado, hilos rojos eran arrastrados hacia abajo en un denso racimo. Estos hilos rojos eran ardientes, llenos de ira, arrepentimiento y dolor. Tenían un brillo sorprendente, casi como una llama, pero no había paz. Parecían caer en espiral, atrapados por su propio peso. Jesús dijo: el camino del cielo es siempre estrecho y delgado. Los que verdaderamente eligen el amor, el desinterés y la lealtad son pocos. Los que llegan al cielo son los que se aferran a estos valores a lo largo de la vida, pero la mayoría se pierde en pasiones mundanas, ira y metas vacías, arrastrándose hacia abajo con el peso de sus propias elecciones. Estas palabras de Jesús les llegaron al corazón. Mirando hacia atrás en la historia de la humanidad, siempre habían pensado que las guerras, las traiciones y las elecciones egoístas eran lo más destacado. Nunca vieron realmente una solución para todo ello.
Pero bajo la guía de Jesús, empezaron a comprender el corazón del caos. La gente toma decisiones que nublan sus almas, y a medida que siguen tomando estas decisiones, se alejan más de la paz, terminando en caminos que no pueden deshacer. Volvieron a mirar aquella delgada corriente de hilos dorados que fluía hacia el cielo. Era tan pequeño comparado con el número total de almas y, sin embargo, cada persona tenía el potencial de elegir este camino, de construir su vida en torno a estos valores. Pero muchos se perdían en los placeres mundanos, se centraban solo en sí mismos y descuidaban su crecimiento espiritual. Así que le preguntaron a Jesús, ¿por qué tan poca gente llega al cielo? ¿Por qué tantos se pierden por el camino? Jesús les dedicó una sonrisa amable, aunque en sus ojos había un atisbo de tristeza. Cada persona tiene el potencial de descubrir y compartir el amor que lleva dentro, pero el mundo suele engañar a la gente. Los deseos egoístas, los miedos y las metas vacías nublan su visión. El verdadero propósito de este viaje es abrazarse a uno mismo y a los demás con amor. Pocos alcanzan este entendimiento porque el ego, el miedo y la ira se interponen en el camino del amor. Sus palabras les llevaron a una profunda reflexión. Era desgarrador pensar que tantas personas viven sin despertar realmente a las opciones que podrían dar sentido a sus vidas. Cada persona tiene el potencial para que su alma brille con esa luz dorada, pero para llegar a ella necesita descubrir el amor, el desinterés y la compasión que lleva dentro. Miraron por última vez la gran línea divisoria, la delgada corriente que fluía hacia el cielo y la abarrotada corriente roja que era arrastrada hacia la oscuridad. Todo quedó muy claro, nuestras elecciones son las que conforman nuestro destino. O elevan nuestras almas hacia el cielo o las arrastran hacia el infierno. Las últimas palabras de Jesús resonaron en ellos, el amor en el corazón de las personas es lo que las conduce a un camino más luminoso. Cada elección les acerca a esta luz o les aleja de ella. Al final, solo los que viven con verdadero amor alcanzan una paz dorada. Los demás se pierden en su propia oscuridad. En ese momento, Jesús los miró con una sonrisa amable, y ellos supieron que, a través de este viaje, se les habían mostrado todos sus defectos, remordimientos y experiencias para darles una comprensión real de sí mismos. Querían preguntar tantas cosas, pero era como si Jesús ya supiera lo que estaban pensando. La vida terrenal, dijo Jesús, es solo una parada temporal. Vuestro verdadero propósito es crecer espiritualmente, aprender a abrazaros a vosotros mismos y a los demás con amor durante vuestro tiempo aquí. Sus palabras y la profunda comprensión de su mirada les sacudieron hasta lo más profundo. Se dieron cuenta de que cada persona, cada momento y cada reto de la vida es una lección que nos ayuda a convertirnos en seres mejores, paz y felicidad verdaderas. Y continuó, solo llegan cuando dejas de lado los deseos egoístas y haces del amor y la misericordia tu forma de vida. La bondad que muestras a los demás, la paciencia que practicas y el desinterés que aportas son los verdaderos tesoros de tu alma. Recuerda que el impacto que produces en el mundo solo perdura a través del bien que haces a los demás. Cuando sus palabras calaron hondo, se dieron cuenta de que el amor y la misericordia son el verdadero propósito de la vida. Gran parte de su vida habían pasado por alto estos valores, dejándose llevar por la ambición y el egoísmo. Pero ahora, con todo su corazón, comprendieron que el verdadero crecimiento espiritual viene de compartir el amor, mostrar compasión y dedicarse a estos valores. Jesús se dirigió a ellos por última vez y les dijo, cuando volváis a esta vida, vivid de acuerdo con lo que habéis visto y aprendido. Deja que el amor te guíe. Recordad que este mundo es temporal y que vuestra alma está en un viaje eterno. Cada decisión, cada acción que tomes te llevará más lejos en tu crecimiento espiritual. Deja que el amor sea tu guía. Con sus últimas palabras resonando profundamente, supieron que estaban listos para regresar. Mientras la luz a su alrededor empezaba a desvanecerse, se aferraron a este sentimiento de paz y comprensión. Querían que estas palabras les guiaran y dieran sentido al resto de sus vidas. Cuando abrieron los ojos, estaban en la habitación de un hospital. Vieron a los médicos corriendo de un lado a otro y los ojos curiosos de sus seres queridos mirándoles. Habían vuelto a la vida, pero no eran los mismos. Se dieron cuenta de que las cosas que antes les parecían pequeñas o sin importancia eran en realidad los verdaderos tesoros de la vida. Esta experiencia les enseñó a ver su vida de una forma totalmente nueva. Volvieron como personas diferentes. Ahora entendían que cada día y cada persona eran una oportunidad. Veían a sus seres queridos y a todos los que les rodeaban con otros ojos.
Incluso un momento ordinario les parecía una oportunidad para compartir amor y compasión. El verdadero sentido de la vida no estaba en el éxito o los logros, sino en el amor que compartimos y la bondad que mostramos. Desde entonces, han intentado vivir estas lecciones cada día. Empezaron a establecer relaciones más profundas con sus hijos, amigos y la gente que les rodeaba. Hicieron una práctica diaria de recordarse a sí mismos el amor, la paciencia y la tolerancia para lograr la paz interior. Trabajaron para dejar de lado el egoísmo y pensar en el bienestar de los demás. Ayudar a la gente no era solo algo que debían hacer, era una forma de hacer crecer su alma. En este viaje de transformación, dejaron de ver la vida como una carrera y empezaron a verla como un viaje. Cada mañana se levantaban sabiendo que cada persona y cada acontecimiento podían enseñarles algo. Comprendieron que todos los objetivos materiales que habían estado persiguiendo eran temporales y que la verdadera paz proviene de los valores interiores. Cada nuevo día cobraba más sentido gracias a esta experiencia. Ahora les apetece compartir esta experiencia con los demás. Esperan que, al contar su historia, puedan inspirar a otros con el cambio en su corazón. Su objetivo ahora es hacer que el mundo que les rodea sea un poco mejor, difundir el amor como el mayor propósito de la vida. Con esta nueva conciencia, seguirán avanzando, haciendo de esta vida un viaje de amor, misericordia y dedicación. Ahora comprenden que cada uno de nosotros guía su propia alma y que esta guía encuentra su verdadero significado a través del amor que llevamos dentro. Gracias.